Mi nombre es Juan Carlos García, estudiante de Ingeniería Civil. En esta oportunidad hablaré en cuanto a los suelos, el origen de los suelos y los fenómenos de hinchamiento y colapso. Bien, para comprender un poco en cuanto al tema que desarrollaré, es importante saber que existen los suelos saturados, que son aquellos que contienen un 100% de agua en sus poros, y los suelos no saturados, que son aquellos que contienen aire y agua en sus poros. Bien, en cuanto al origen y clasificación de los suelos, tenemos entre su clasificación los suelos naturales y los suelos artificiales. Entre los suelos naturales están los suelos residuales, que son aquellos que se originan de la roca madre y de alguna manera permanecen en su sitio de origen. Y los suelos transportados son aquellos que influyen factores como el viento y el agua y los trasladan de sus sitios de origen. Y de ellos se originan las gravas, las arenas, los limos, los loes, las arcillas y los suelos orgánicos. Y entre los suelos artificiales tenemos los rellenos compactados, los suelos estabilizados y suelos reciclados. Los rellenos compactados son aquellos que de algún modo se le realizan ciertos trabajos, en especial compactación, para densificarlo y hacerlo más estable y resistente. Y los suelos estabilizados son aquellos que se le colocan aditivos para mejorar su estabilidad y resistencia, aditivos como la cal y el cemento. Y los suelos reciclados son aquellos que se originan debido a los residuos y a los escombros. Bien, en cuanto al fenómeno de colapso, la causa principal es el humedecimiento del suelo, el contenido de humedad. Esto influye en su composición física. Entre las características de este suelo es que es bastante poroso, y al ser sometido o de alguna manera el agua influir en él, hace que se vuelva colapsable, es decir, inestable, y pierde resistencia. Bien, en cuanto a los suelos, al fenómeno de hinchamiento, su principal causa de igual manera es el contenido de humedad. O sea, cuando de alguna manera se ve influenciado por cantidades de agua a los que normalmente no son sometidos, estos suelen expandirse. Y en especial tiene que ver mucho sus características físicas también. Él contiene una partícula conocida como morillonita, que de alguna manera se relaciona bastante bien con el agua, y podemos decir que esta partícula absorbe el agua y hace que por lo general se expanda el suelo. Bien, en cuanto a los parámetros de tensión y deformación, lo que se considera en ellos son la tensión efectiva, la deformación vertical y el índice de colapso. Y en cuanto al hinchamiento, los parámetros de tensión y deformación son presión de hinchamiento, deformación volumétrica e índice de hinchamiento. Bien, en los métodos de cálculo se realiza un cálculo de hinchamiento. En especial, en este se busca conocer cuánto se elevará el suelo, ya que en esto de expandirse crea un empuje vertical, y esta es la fórmula que se suele utilizar para poder predecir cuánto se elevará el suelo. Y bien, se dice que H es el espesor de la capa y E el índice de poros inicial. Bien, en cuanto al colapso, se utiliza el ensayo de colapso doble o edométrico, y la fórmula que se considera en parte de estos cálculos es esta que podemos ver aquí.
Aquí podemos tener una interpretación en cuanto a los resultados se dice que del 0 al 1% es un suelo sin problemas, de 5 a 10 existen problemas graves, y cuando son mayores del 20% existe un colapso muy severo. Bien, en cuanto a las deformaciones del suelo, existen varias deformaciones, entre ellas están las instantáneas. Estas ocurren inmediatamente cuando son sometidos a cargas. Bien, hablaré en cuanto al mecanismo. Esta instantánea, al momento de someterse a carga, sus partículas son de alguna manera reorganizadas o empiezan a organizarse de tal manera que suele producir algún asentamiento. Entre estos suelos se encuentran las arenas, como bien está en la lámina, y las gravas, y suelos cohesivos no saturados. Bien, en cuanto al cálculo, se dice que se suele estimar mediante la teoría de elasticidad. Tenemos la deformación a largo plazo. Se dice consolidación primaria, dice expulsión lenta del agua de los poros en suelos saturados de baja permeabilidad. Y la consolidación secundaria, reajuste de la estructura interna del suelo bajo carga constante sin cambio en la presión del agua. Y estos suelos suelen ser arcillas plásticas y suelos orgánicos. Bien, en cuanto a la influencia en las obras civiles, por lo general si hay un hundimiento, un asentamiento de un lado de una edificación y de la otra o no hay asentamiento o es menor, de alguna manera influye en que hayan grietas y fisuras en la estructura. También influye en el diseño de cimentaciones. O sea, es bueno considerar todo lo que tiene que ver con el suelo para poder diseñar según los requerimientos, pues. Aquí se mencionan los pilotes para encontrar un suelo mayor estable a mayor profundidad. Bien, implicaciones ingenieriles. Al momento de considerar el suelo es importante tener en cuenta el diseño de cimentaciones y controlar la humedad. El control de humedad puede ser por medio de drenaje, y también cuando el suelo, sus características de alguna manera hay que mejorarlas, se suele realizar una estabilización de suelos. Bien, muchas gracias.